Un gusto saludarlas a todas. Quiero agradecerles mucho que nos puedan acompañar en el día de hoy. Nuestro interés es avanzar en la discusión de la creación de la superintendencia. Sentimos que uno de los pasos importantes para ir fortaleciendo la Subtel en esta nueva etapa que vamos. En ese sentido, quiero ofrecerle la palabra a nuestros invitados en el día de hoy. No sé, Diego, si tenían predefinido una propuesta, pero me gustaría ofrecer la palabra en primer término a Telmo, como opinión, después a la representante del WOM y así sucesivamente. Entendemos que la creación de una superintendencia en un momento se discutió años atrás, y donde hubo opiniones en ese tiempo, pero la realidad del país 6 años después es bastante distinta, con la ley de Internet como servicio público que viene puede contribuir con el cambio tecnológico que hay, con la ley de velocidades mínimas también. Entonces me gustaría iniciar este proceso de conversación ofreciéndole la palabra a ustedes. Tiene la palabra el representante oficial de Telmo. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los senadores, a los asistentes a la reunión, a la subsecretaria, a los representantes de las otras compañías. Primero, agradecerles por esta invitación y la opción de poder expresar algunos pensamientos en relación al proyecto de ley. Como Atelmo, consideramos pertinente avanzar en la institucionalidad del sector de telecomunicaciones hacia una institucionalidad más moderna que dé cuenta del desarrollo sectorial y de su rol fundamental en la actividad social y económica. Nos parece razonable en esta línea perfeccionar la institucionalidad para que se pueda ejercer apropiadamente y de acuerdo a esta evolución tecnológica y competitiva, el rol de fiscalización, por una parte, y por otro, el rol de desarrollo de la política de telecomunicaciones y de subsidio para lograr el cierre de brechas que nos interesa a todos. Creemos, por tanto, que un paso previo que debemos dar es lograr un acuerdo transversal como país en el cómo imaginamos el futuro que queremos para Chile en una sociedad digital, con una visión para los próximos 20 o 30 años, que nos permitan cerrar la brecha digital, no tan solo en términos de cobertura y de acceso, sino que también en conocimiento y uso. Para ello, nuestras empresas asociadas están disponibles para un diálogo constructivo de política pública que nos permita generar un escenario de futuro para el país. Esa visión y lo que queremos hacer para lograrlo nos debiese permitir definir el rol o roles del regulador con una mayor claridad y debiésemos pensar la institucionalidad no solo para la superintendencia, sino que también para la Subtel. No solo de esta función sancionatoria que aparece relevada en el texto propuesto, sino que también la de promoción de las telecomunicaciones. No debiese pasarnos como país que las metas sectoriales sean como aparecen algunos aspectos del reglamento, del proyecto de ley. ¿Cuál es el número o el monto de las multas que se generan en un año si a la vez no somos capaces de mejorar la cobertura y el acceso a los servicios y no transformamos a las telecomunicaciones en la tecnología habilitante para la participación en la sociedad del conocimiento para todos los ciudadanos y para todas las empresas? ¿Cómo construimos las bases para lograr la visión para los próximos 30 años? Por ejemplo, si se mantiene solo un subsidio a la oferta o también hay que crear un subsidio a la demanda que permita el acceso de toda la ciudadanía, son temas que debiésemos abordar en una discusión, en un diálogo constructivo y positivo. Como asociación no estamos planteando que se deje de lado el proyecto de superintendencia ni el rol de fiscalización que creemos clave, pero pensamos que es vital para tener una mirada integral para el largo plazo. Si volvemos al proyecto de superintendencia, que es lo que nos convoca y a lo que nos pidieron expresar nuestra opinión, queremos referirnos a temas generales. Como señalé previamente, parece razonable separar la función de promoción de política y de subsidio de la FDT de la función fiscalizadora. Esta convivencia resulta muy compleja dentro de una misma agencia, lo que ha sido probado en la práctica. Dada la tendencia hacia una creciente complejidad técnica, nos parece que cobra más importancia la existencia de un organismo eminentemente técnico,
que sea altamente calificado, que esté dedicado a la regulación y a la fiscalización y aislado de los ciclos políticos de cada gobierno. En este sentido, nos vale la pena evaluar la creación de un ente colegiado similar a la CMF o al regulador de telecomunicaciones en Estados Unidos. Considerado el alto dinamismo de la industria, la creciente convergencia y la diversidad de temas a considerar, es crítico que el regulador del sector cuente con las capacidades técnicas adecuadas, algo que pensamos se podría lograr a través de esta nueva institucionalidad. Es importante destacar que la OCDE ha hecho un conjunto de recomendaciones para Chile en tanto a mejoras del sector, las cuales incluyen el régimen de regulación y la figura del regulador. Pero ellas deben leerse en su conjunto, pues poco hacemos si creamos una institucionalidad nueva, si en paralelo no se revisa la regulación vigente y sus procesos desde el punto de vista más macro. La existencia de la superintendencia como un ente técnico debe considerar el principio de especialidad. Lo creemos clave. Así se establece que debe tener la facultad de velar por los derechos de consumidores. Se debe evitar la innecesaria superposición de competencias de la superintendencia con otros organismos. Se nos está dando que se está transgrediendo el principio en la práctica de non bis in idem, que nadie puede ser castigado 2 veces por el mismo hecho. Lo que está ocurriendo con la superposición de autoridades. Pensamos que también debe discutirse en paralelo cómo se moderniza la Subtel y si se definen sus nuevas atribuciones e instrumentos. Clave en esto, pensamos, es la creación de subsidios a la demanda que permitan cerrar la brecha digital generada por motivos de acceso. Lo que ustedes, senadores, han estado revisando y han planteado en la revisión del proyecto de Internet como servicio público. En cuanto al proyecto de ley, nos parece que puede ser razonable revisitar su texto, pues dado el tiempo transcurrido, como usted señalaba, presidente, la realidad de la tecnología y del mercado han cambiado sustancialmente, también de los cuerpos normativos que rigen al sector, al igual que las demandas de nuestros clientes y los estándares que se exigen, tanto a las empresas como a las autoridades en su rol de regulador y de fiscalizador. Parece ser que la mirada de hace casi una década, cuando se concibió el proyecto, puede no ser la mejor en este minuto y que tampoco recoge las mejores prácticas internacionales de cara a la institucionalidad sectorial y a la sociedad digital que nos está enmarcando nuestro quehacer del día a día. Consideramos que el régimen de fiscalización contemplado para la superintendencia debiese ser equilibrado y flexible, sin someter a incertidumbres e incertezas regulatorias innecesarias a los actores del sector, de manera de no afectar la inversión y aumentar el riesgo derivado del cambio de tecnologías sujetas a constante caducidad. Eso, señor presidente, lo que les queríamos plantear como temas generales que nos parecen más bien de principios básicos para la mirada del proyecto de superintendencia, teniendo algunas apreciaciones en cuanto a las obligaciones y a la estructura y la presentación que se hace de las facultades de la superintendencia. Eso por el momento. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a usted. No sé si tienen un documento que después van a querer dejar en la comisión, que creo que sería útil para esta etapa, para no quedarnos solo con la presentación que hubo como hace una década atrás para la historia de este debate. Les hacemos llegar algún documento. Muchas gracias. Quiero ofrecer la palabra a los representantes de WOM para recoger sus opiniones. No sé quién va a presentar, poner. Buenos días, señor presidente. Sí, yo presento. Y bueno, dar las gracias por la invitación, saludar a los senadores de la comisión, a los miembros de la comisión y también a los colegas que presentan la subsecretaria, por supuesto, en esta mañana. Básicamente, el proyecto de crear una superintendencia, nosotros entendemos que nace de la necesidad de separar las funciones de la Subtel, ya que actualmente sus funciones y atribuciones son variadas, mantienen un problema de corrección institucional y práctico. En primer lugar, ya no parece apropiado que quien dicta las normas sea el mismo que las fiscaliza y las sanciona, y en esta concentración de poder inevitablemente subyace un delicado riesgo para los ciudadanos. El riesgo está en que erradicarse ambas tareas del mismo sujeto, de la fiscalización y la sanción de las normas, sean contagiadas con objetivos distintos a lo que las normas apuntan y en las cuales fueron elaboradas.
Además, de un punto de vista práctico, Subtel actualmente tiene diversas y complejas tareas, lo que es difícil que un solo organismo pueda contribuir con todas ellas de manera eficiente. Con la corrección de lo anterior, vemos que se pretende crear una superintendencia de telecomunicaciones que concentre las tareas de fiscalización, sancionatorias, autorizatorias y aquellas vinculadas con la fijación de tarifas que la ley determina. En síntesis, quedarían como las tareas que suelen considerarse neutrales o técnicas, tales como fiscalizar, sancionar o participar en la entrega de autorizaciones para prestar servicios de telecomunicaciones, mientras que por otro lado tendríamos un organismo distinto, como la Subtel, que daría las tareas de definir las políticas sectoriales y de dictar las normas pertinentes. Aquí se radican los objetivos de política pública, vinculada también a la representatividad democrática que se tiene que dar en los estados. El procedimiento administrativo sancionatorio que vemos en el actual proyecto de ley propone un principio que en línea que está con los últimos avances alcanzados en nuestro ordenamiento en estas materias. Por ejemplo, se ordena que las tareas de fiscalización y de instrucción de un procedimiento sancionatorio estén radicadas en una unidad distinta a la encargada de aplicar las sanciones. En este mismo sentido, la instrucción del mencionado procedimiento desde la formulación de cargos está en base a un instructor, y la sanción es privativa del superintendente. Nos permite hacer ver que se avanza a un procedimiento o un estado de resolución con riesgos de prejuzgamiento muy reducidos. Todo esto a fin de afianzar el carácter racional y justo de estos procedimientos, que mediante él, por supuesto, se pretende velar por los derechos que le reconoce la ley de telecomunicaciones a sus usuarios. Al menos en esta forma estaba contemplada en el mensaje y en la historia del proyecto. Sin embargo, este mismo proyecto de ley ha sufrido diferentes modificaciones, estableciendo un sinfín de facultades al superintendente, desde medidas provisionales, algunas de las cuales a la vista de nosotros son como medidas intrusivas, hasta la dictación de dictámenes, facultades interpretativas de las normas, lo que iría en contra del fundamento principal del mismo proyecto, ya que el superintendente podría tener luces de juez y parte en algún momento. Se hizo una comparación una etapa del debate por el ex subsecretario Jorge Atón, con la antigua superintendencia de valores de bancos e instituciones financieras, la cual era un organismo colegiado, aclarando que las superintendencias solo fiscalizan y no interpretan normas, argumento principal por el cual se propone que sea proponía que fuera un órgano unipersonal. Sin embargo, las facultades que en el transcurso del proyecto de ley se le han entregado a la superintendencia serían actualmente como las que están otorgadas en la Comisión para el Mercado Financiero, porque cuentan con facultades fiscalizadoras, facultades interpretativas y sancionatorias. Por lo que a nuestro parecer parece más correcto que debiese tratarse de un órgano colegiado, al igual que la Comisión para el Mercado Financiero. Así, se podría evitar que se produzca un incentivo perverso a veces de ajustar la interpretación administrativa de la norma a efectos de imponer sanciones que la autoridad desea aplicar, lo que también resulta contradictorio con el mensaje de este proyecto de ley cuando fue presentado. También vemos en este mismo orden de ideas que existen posibilidades de dictar medidas cautelares de alto impacto sin resguardo suficiente. Con su venia, señor presidente, si me permite leer un poco el inciso final del artículo 4 del proyecto de ley. Sí, por favor. Gracias. Asimismo, la superintendencia podrá requerir a los operadores auditorías o certificaciones para verificar el carácter veraz y suficiente de la información que hayan proporcionado a la superintendencia o publicado en cumplimiento de la normativa sectorial. Para ordenar esta medida, el superintendente deberá indicar que le asiste la presunción fundada, expresada en una resolución que dicta el efecto, que la respectiva información no es del todo veraz o suficiente. Y continúa el inciso. Con este ejemplo, a solo modo de ejemplo, establecer una presunción fundada de que la información no es veraz del todo o suficiente, significa que la superintendencia podría solicitar una auditoría sin mayores fundamentos, la cual debe ser, por supuesto, pagada por el operador requerido. Y este artículo, el carácter que se contempla un alto nivel de discrecionalidad y que otorga una amplia facultades al superintendente. Lo mismo aparece en el artículo 15, en sus letras A, B y C, que establecen medidas provisionales, la cual de ser solicitadas, ordenadas, ejecutadas por el mismo órgano,
que es la superintendencia. Y aquí cabe recordar que las superintendencias son órganos descentralizados que dependen del presidente de la República y que se relacionan a través del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Por lo tanto, no existe un superior jerárquico al cual pueda recurrirse esta decisión. Las resoluciones que se adopten, cualquiera de estas medidas que señala el artículo 5 y sus letras precedentes, dice que deberá ser fundada y podrá ser reclamada en la Corte de Apelaciones, como así lo establece el artículo 41 del proyecto de ley, que se considera que poder recurrir a la Corte de Apelaciones puede ser un punto a favor y en contra, porque solo se recurre a la Corte de Apelaciones con aquellas resoluciones que la ley establece, excluyendo un sinnúmero de otras resoluciones, circulares, instrucciones que puede dictar el superintendente. Respecto del aumento de las multas, que también fue discutido durante la tramitación del proyecto, se han hablado también del monto de las multas y el catálogo de diversas infracciones de leves, graves y gravísimas. Como por ejemplo, el aumento de las multas está considerado un 1000% si se compara con las multas de la ley de antenas, que contemplan multas que van desde los 100 a los 10.000, a las 10.000 UTM. La redacción actual del proyecto de ley en esta materia se basa mucho en el modelo de la Superintendencia de Medio Ambiente o en la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, las cuales controlan, supervisan situaciones que son absolutamente diferentes a lo que se da en el sector de telecomunicaciones. La primera controla situaciones de un potencial daño enorme al medio ambiente, y la segunda, la SEC está sobre un mercado que es monopólico, muy diferente a lo que se da en telecomunicaciones. No es compatible, por ejemplo, y esto es solo como ejemplo, lo comparable que pasa con una actividad que puede generar un daño permanente en el ecosistema sin solución a un hábitat natural que se da de la mano de los proyectos de generación o distribución de energía eléctrica o gas, que se caracterizan también por ser servicios monopólicos con sus usuarios. Y vuelvo a insistir que son situaciones que en el mercado de comunicación y sobre todo en telefonía móvil son muy distintos. Y por lo demás, cuando el legislador formuló este sistema de multa y con este poder de la superintendencia, por ejemplo, de medio ambiente, también entregó, para contrarrestar la magnitud de las multas frente a un daño ecológico permanente o irreparable, fue asignarle un tribunal especializado, que son los tribunales medioambientales, para imponer también la resolución de estas sanciones e infracción a la normativa sectorial. Lo mismo también que puede quedar, como lo decía Atelmo anteriormente, un poco desfasado del inicio del proyecto de ley con lo que se ha transcurrido en estos casi 10 años. Que, por ejemplo, la creación de la superintendencia tiene normas similares a las nuevas facultades otorgadas al CERNAT, en la modificación justamente del 2019, con mayores facultades fiscalizadoras, medidas intrusivas y aumento de multas. Pero en el caso del CERNAT, las multas son de 300, 750 a 1.500 UTM respectivamente, muy por debajo de las multas que se recogen en este proyecto de ley. Además, también hay que considerar que en la redacción actual del proyecto de ley se clasifican diferentes situaciones de infracciones graves, gravísimas, graves y leves, las que no se encuentran muy acotadas correctamente con mayor precisión o determinación exigida en pos del principio de tipicidad o el principio de culpabilidad. Básicamente, en lo que ya no se establece con claridad una actitud intencional, lo que viene a ser el dolo, o negligentemente inexcusable. Y por último, el proyecto de ley, también repasándolo, no entrega un recurso judicial de alcance general como podemos estudiar en la legislación comparada. Es cierto que el artículo 41 del proyecto de ley contempla para las resoluciones específicas, como dije anteriormente, de la superintendencia, pero no existe una acción judicial para impugnar otras resoluciones de la autoridad como instrucciones, órdenes, dictámenes, resoluciones de reclamo y omisiones. Al no contar con una acción general, las operadoras podrían verse combinadas a recurrir de recurso de protección por un acto ilegal o arbitrario, lo que podría llevar a un excesivo o un uso discriminado de este recurso para poder recurrir de actos administrativos que dicte la superintendencia. Inicialmente este proyecto no contemplaba la posibilidad de reclamar de las resoluciones sancionatorias de la autoridad administrativa, lo que la Corte indicó en un informe durante la tramitación que era una falta
observancia de instancias jurisdiccionales revisorias que implicaba también una vulneración al debido proceso, por lo cual motivo se agregó al artículo 41 el poder recurrir a la Corte Suprema, pero consideramos que no es suficiente respecto de todas las resoluciones que se pueden dar desde la autoridad. Y lo propio es dar al cuerpo legal una uniformidad en el sistema jurisdiccional que debiera conocer en primera instancia los juzgados de letra en lo civil y después una corte de apelaciones respectiva, cómo se va dando en las situaciones, digamos, de lo que nosotros tenemos establecido básicamente en nuestro ordenamiento jurídico. En resumen, señor presidente, nosotros nos parece, miramos con súper buen ojo la modernización del sector de telecomunicaciones al contar con un órgano regulatorio, con una mirada efectivamente del desarrollo y el impulso de las telecomunicaciones, y otra agencia fiscalizadora y sancionatoria. Se podrían revisar las facultades que se dan en la superintendencia, tal vez mirar esta superintendencia con una estructura de cuerpo colegiado, por las razones que repasé anteriormente, revisar el alcance de las multas, sancionatorio general y uno diferenciado en caso de negligencia inexcusable o de intención, y entregar recursos de alcance general orientados también a esta uniformidad del sistema jurisdiccional con instancias superiores de revisión de las decisiones. Eso es básicamente la mirada o para abrir la conversación respecto a este proyecto de ley de la superintendencia, y por supuesto nosotros haremos llegar una minuta con esta presentación. Muchas gracias. Aprovecho para saludar, me incorporé cuando estaba Muchas ya la presentación funcionando, así que por eso no quise interrumpir. Buenos días. Muy buenos días, ministro. Le damos la bienvenida. Muchas Quiero gracias. agradecerle tanto a Mariana como a Pupi que nos han hecho las presentaciones en esta materia. Hay una voluntad común de avanzar y para ello quiero ofrecer la palabra al Ejecutivo en este momento. No sé si va a ser la ministra o la subsecretaria. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a todas las personas que están participando, los integrantes de la comisión, desde luego. Recuperar el proyecto o revivir el proyecto de una superintendencia de telecomunicaciones tiene mucha importancia, diría yo que cada vez más importancia, y cada vez vemos que es más necesario, dado el rumbo que han tomado las telecomunicaciones como parte de la vida diaria de muchas personas. Y vemos que la normativa del sector necesita una actualización, y parte de esta actualización ahora ha quedado en evidencia muy clara, es justamente tener una separación entre la promoción de la política pública y el desarrollo de la industria y las labores de principalmente fiscalización, sanciones y defensa de los derechos de los usuarios. Por eso la superintendencia aparece ahora con bastante más claridad. Este proyecto surge en noviembre de 2011, se presenta en la Cámara de Diputados, tal como lo indica la lámina, con el objetivo de modernizar esta institucionalidad que creemos que, como indiqué antes, requiere una actualización por la dinámica que está tomando el mercado de telecomunicaciones, por la importancia que tiene en la vida económica, social, hasta familiar, educacional de todas las personas, por las perspectivas de lo que viene en adelante según los planes. Así que por eso creo que es necesario hacer este perfeccionamiento. La siguiente lámina, por favor. Yo voy a referirme principalmente, antes de entrar al detalle, que se lo voy a dejar a la secretaria,
quisiera decir que algunos antecedentes solamente. Uno es uno bastante práctico. Cuando nosotros trabajamos con los operadores de telecomunicaciones, se produce permanentemente una tensión entre la intención de avanzar, invertir, hacer desarrollo y el estar permanentemente también sancionando y fiscalizando cuál es la tarea nuestra. Genera eso una dificultad que termina por perjudicar la velocidad de los avances. Por eso una instancia separada corregiría de manera muy contundente esa tensión. Por otro lado, es el único sector regulado que no tiene una superintendencia, y eso muestra que es una práctica que es establecida, que funciona bien en los demás sectores y que en el caso de telecomunicaciones se ha ido quedando atrás. Hay además servicios de telecomunicaciones que requieren una actualización de control, particularmente por ejemplo, Internet y transmisión de datos. Cada vez más la normativa de telecomunicaciones en general está muy hecha para los servicios de voz y transmisión de datos ha ido agregándose, pero se necesita también una actualización de especificación. Así que por eso vemos que esto es necesario, tiene que ser un servicio separado de lo que es actualmente la subsecretaría, que, como va a explicar la subsecretaria, mantendría puesto todas las definiciones de política pública de telecomunicaciones, cuando en la Supertel la fiscalización principalmente. Así que quiero dejarle a Pamela Guidi, subsecretaria, la presentación de los contenidos como están previstos en el proyecto, y agradezco mucho la posibilidad de poder discutir esto, porque, como ha quedado en evidencia, es una central que suscita interés de los usuarios y también del resto del sistema económico y administrativo del Estado. Así que creo que tendría un gran beneficio resolverlo pronto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Al contrario, gracias por participar y de hacer suya la importancia de avanzar en este proyecto. Ofrezco la palabra a la subsecretaria a Pamela Guidi. Pamela, tiene la palabra. Señor presidente, muchísimas gracias por esta invitación y queremos, como decía, bien la decía la ministra, avanzar en los múltiples roles que tiene hoy día Subtel, y ahí tenemos esa visión que estaba hecha en el proyecto, lo puse tal cual como estaba. Hay unas cosas que estoy comentando. Nosotros estudiamos todo el proceso, el documento, obviamente, y tenemos múltiples sugerencias de cosas que nos gustaría agregar, reforzar y mejorar del proyecto. Básicamente, bueno, ahí está claramente definido los roles separados, de lo que hemos llamado el fiscalizador, que lo pusimos Supertel. Sin embargo, en el proyecto se mezclan, y ahí hay algunos roles del fiscalizador que deberían estar regulador. Sin duda, como bien decía la ministra Hood, tenemos que fortalecer, por un lado, la promoción de la inversión, el rol de política regulatoria de Subtel, para que juntos podamos más rápidamente cerrar la brecha digital de acceso, pero también de calidad. Y para eso creemos que es importante esta separación, y por lo mismo, como reforzó también la ministra Hood, es importante que no continuemos siendo el único sector regulado sin superintendencia. ¿Qué punto nos gustaría revisar? Y al final de mi presentación me gustaría proponerle, presidente, como una forma de trabajo, puntos que se abordar en este trabajo. Pero que nosotros revisando, tenemos un documento bastante extenso, pero quise poner los puntos que nos gustaría trabajar en conjunto, de modo de efectivamente mirar esto en 2020 a la luz de toda la evidencia y aprendizaje también a estos sectores, tanto en el exterior, otros reguladores y fiscalizadores, como también de cara a nuestra legislación, lo que ha pasado también en el mercado de telecomunicaciones regularmente en esos años, pero también de cara también a la situación específica donde nos encontramos importancia y relevancia a tomar las telecomunicaciones hoy día como una necesidad básica de las personas. Ya
Entonces, ¿qué tema a priori me gustaría trabajar? Y tenemos propuestas, pero lo quiero plantear hoy día simplemente como títulos. Primero, obviamente, ¿cómo va a estar configurada esta superintendencia? ¿Va a tener una superintendencia? ¿Alguien lo tocaba por ahí? ¿O va a tener un órgano colegiado? Hay claramente pros y cons que nos gustaría, de cada alternativa. Hay evidencia empírica también de cada uno, y obviamente sería un tema a trabajar en conjunto. También nos gustaría revisión de las funciones, facultades y contempladas hoy día para la superintendencia, sistema de fiscalización basada en riesgo. Esto es tremendamente importante. Hoy día nuestro rol es reactivo. Nosotros dar importancia a las telecomunicaciones, y muchas veces es una paradoja, porque en localidades alejadas, cuando se corta la conectividad, no tienen forma de avisarnos que se interrumpió la conectividad. Entonces, claramente tenemos que tener un sistema moderno que nos permita fiscalizar, no de forma reactiva, sino en conjunta, trabajar con la industria para beneficio del usuario. Simplificación del proceso, definitivamente, autorización de concesiones. Y esto también no va a estar en la superintendencia, sino que también en todo el proceso es importante que los procesos que tenemos también internamente en Subtel sean más ágiles, sean más digitales, de modo también de facilitar la promoción de la inversión. Y también, como bien decía, ha pasado mucha legislación, normativa, reglamentos en estos últimos años que tenemos que hacerla conversar con nuestro proyecto de superintendencia. Y sin duda, todo esto va a tener temas presupuestarios, lo cual también, por lo mismo, tenemos que incluir a los otros ministerios que tienen un qué decir en esto, porque esta ventaja de tener superintendencia va a tener costos, y el gobierno y el Estado están en una situación también delicada en este minuto, y por lo mismo no podemos pensar simplemente que vamos a dividir la estructura y vamos a seguir teniendo en 2 edificios separados haciendo lo mismo. Es como, justamente hay que revisar lo que hacemos, porque si no, la verdad que no tiene ningún sentido en términos de la eficacia del rol de cada uno en vista de la necesidad de 2020. Dale la siguiente, por favor. Definitivamente, entonces, tenemos que modernizar el sistema de fiscalización. Tenemos que estar como también, en el fondo, no solamente para situaciones de catástrofe, pero tenemos que tener, sino que en situaciones de continuidad. Tenemos que estudiar claramente la cuantía de la multa diaria, la imposición, las infracciones, de modo que sean razonables, pero también que no, la idea es que también haya una autorregulación. Usted sabe, yo trabajé muchos años en Estados Unidos, en telecomunicaciones, y ahí es el sistema, obviamente, los NOC son en línea con las empresas de telecomunicaciones, pero además se permite, obviamente, un rol mucho más amplio, hay una confianza mucho más también de las teleoperadores, y no se está constantemente revisando, pero obviamente también las multas por infringir esa confianza son mayores. Detallar la cuantía de estas multas es importante. La idea es que no se estén generando, pero que también sirvan de motivador, justamente, de infringir la normativa, porque así nadie gana. Y lo que queremos es que el usuario sea finalmente que esté protegido y gane al mismo tiempo que las telecomunicaciones no sean interrumpidas. Es importante también, como está hoy día en el proyecto, hay que corregir y sustraer como competencia de la superintendencia el concurrir al Ministerio de Transporte y Economía a realizar procesos de fijación tarifaria. Hoy día está en respuesta de la superintendencia, obviamente es un rol que yo veo como que es propio del regulador, no del fiscalizador. Sigamos. Otro también tema importante a estudiar en conjunto, hay que actualizar el catálogo de conductas infraccionales de acuerdo a los últimos cambios legales, lo que hablaba recién antes, retiro de cable, velocidad mínima, libre elección de prestadores, decodificación ilegal, etc. Hay una lista
de normativa que tenemos que hacer conversar con este proyecto. Y además, obviamente, hay una inconsistencia porque tenemos que adecuar la Ley General de Telecomunicaciones en orden de sustraer la facultad de imponer sanciones que hoy seguiría teniendo el MTT, ya que en el proyecto de la ley esta potestad recae en superintendencia, y entonces habría que separarlas con las potestades que tiene el MTT, no solamente las potestades del regulador Subtel. Hay que trabajar con Hacienda, con DIPRES, en un informe financiero. Hemos hecho un trabajo preliminar, tenemos ya una visión de qué significa en términos de presupuestario esta superintendencia con más potestad, esta superintendencia en el estado mínimo, y tenemos que justamente trabajar en el gobierno cuál sería el estado máximo, la estructura y las funciones óptimas que debiese tener. Entonces, por lo mismo, más allá de ir entrando en detalle de cada uno de estos puntos, nosotros creemos que debemos, para seguir avanzando, que es así nuestro propósito, si ustedes obviamente en la comisión así lo encuentran pertinente, es entrar al detalle, dar lectura, porque este proyecto lleva mucha historia, y centrarnos en cómo está realmente escrito esto, dar lectura al proyecto en comisión, iniciar debates sobre pertinencia del texto actual, actualizaciones. Tenemos una minuta muy detallada con posibles actualizaciones y modificaciones posibles que nos gustaría enriquecer este debate, seguir invitando a personas, exposiciones, instituciones para que nos den su visión, cerrar el texto, el análisis del texto actual, abrir un plazo para indicaciones y la gran parte de la materia abordar que serían también de rol de iniciativa del presidente de la República. Tenemos que subir también entonces a los demás ministerios y iniciar el estudio de indicaciones presentadas al proyecto, y obviamente también tenemos que incluir a la Comisión de tenemos que llegar a la Comisión de Hacienda, pero previo la visión de DIPRES y el ministro de Hacienda, lo cual creo también pertinente, quizá podríamos incluirlo como uno de los invitados, si usted sí lo considera pertinente, presidente, pero en definitiva, mucho interés de continuar este proyecto. Tenemos un análisis acabado de cada una de nuestras sugerencias y que podemos ir enriqueciendo el debate, y cuando haya indicaciones también podríamos proponer las nuestras. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted. Quiero saludar al senador García Huidobro, que había avisado que se iba a conectar un poco más tarde, y oficialmente abrir la sesión. En nombre de Dios y la patria, habíamos comenzado con algunas otras presentaciones. Saludar al senador Chaguán, que había avisado que iba a tener una dificultad para conectarse. Gracias, presidente. Agradezco que estén. Quiero ofrecer la palabra. Hemos escuchado las presentaciones de Atelmo, de WOM y del Ejecutivo respecto a cómo abordar la discusión del proyecto de creación de superintendencia. Hay evidentemente un consenso sobre su importancia de que efectivamente tengamos una nueva institucionalidad para el sector, de poder separar funciones más propias de la política y de la promoción de ciertas iniciativas y marcos regulatorios versus la aplicación de la regulación y los procesos sancionatorios con cambios, como ha propuesto la misma subsecretaria, con la lógica de una y otro. Entonces me gustaría ofrecer la palabra a los colegas, si hay algún comentario general, o si es que, porque entiendo que Diego preparó una cierta forma de entender el proyecto. Podríamos, no sé si tiene a la vista el proyecto, para que podamos simplemente revisar su estructura básica, que era un poco lo que planteaba Pamela, para una familiarización y después definir un plan de trabajo. Le ofrezco la palabra, colegas. La palabra, senador Pizarro. Sí, presidente, bueno, muchas gracias por las exposiciones a todos los que intervinieron, a Mariana, a Pupi, a la ministra y a la subsecretaria. Porque en realidad a uno le llama mucho la atención que después de tantos años
este proyecto de estar paralizado, podamos retomarlo, y a mí me parece bien, me parece imprescindible, como se ha dicho, que un sector que cada día adquiere más importancia, como el de las telecomunicaciones, tenga una fiscalización y una vigilancia, una supervigilancia de un organismo con más autonomía y con capacidad de fiscalizar y de regular. Yo entiendo que el proyecto quedó bastante paralizado, entre otras cosas, por un tema de financiamiento. La consulta mía directa a la ministra y a la subsecretaria es si tienen el visto bueno de la DIPRE o de Hacienda para plantear la implementación de esta superintendencia, porque si queremos que cumpla con los objetivos que ustedes mismos han planteado, va a requerir de una decisión y una priorización que implique el financiamiento para poder hacerla efectiva. Si no, nos vamos a quedar en el aire. Entonces, como entiendo que parte de la paralización del proyecto se debió a que nunca se le dio bueno, estamos hablando de 2 gobiernos atrás hasta ahora, nunca se le dio la prioridad ni se le dieron los recursos, quedamos un poco ahí, sin que fuera priorizado. Y esa es la primera pregunta que quería hacer, presidente, para saber cuánto es lo que podemos avanzar y con qué premura. A mí me parece bien la propuesta de trabajo que se ha hecho, es elemental actualizarla y escuchar a otros actores y tener también una evaluación de lo que ha cambiado el mercado en los últimos 10 años. Muchas gracias, senador Pizarro. Se ofrece la palabra. ¿Le puedo responder o hacemos más preguntas? Sí, presidente. No sé si usted prefiere que haya un par de preguntas. Eso, hagamos las preguntas primero. Mejor. Gracias, ministra. Presidente. Senador García Huidobro y después senador Chaguán. Muchas gracias, presidente. Saludar a nuestra ministra, también a nuestra subsecretaria Pamela, a Mariana, a Pupi, y en general agradecer la exposición que tuvimos. Yo quiero complementar lo que ha planteado el senador Pizarro en el sentido de que respecto de esta superintendencia, un proyecto que prácticamente hay una realidad muy distinta de hace 9 años atrás a hoy día. Por lo tanto, creo que va en el camino correcto de activarlo y ver de qué manera podemos tener una superintendencia. Yo quisiera consultarle a la ministra si el Ejecutivo es importante el tema económico, porque esto es clave. Pero y en ese sentido, si pudiéramos conversar con el ministro de Hacienda con el fin de ver de qué forma, cuál es la voluntad en la parte económica, como bien lo dijo el senador Pizarro, y si en eso nos va bien, ponerle urgencia a este proyecto para empezarlo a tramitar rápidamente en la comisión con el fin de que podamos tener un resultado lo antes posible. Así que esa era mi consulta, presidente. Gracias. Presidente. Senador Chaguán, por favor. Sí, presidente. Lo que pasa es que las 2 últimas intervenciones han apuntado correctamente. O sea, ¿hay voluntad política del gobierno para sacar adelante la superintendencia durante su mandato, sí o no? Eso es lo que tenemos que preguntarle a la ministra. Y si hay voluntad política, entonces me parece muy bien lo que ha hecho el presidente, ponerlo en discusión. Y también presionar para entender que la superintendencia es absolutamente urgente y necesaria. Entonces, pero para eso se requiere, porque son muchas normas que requieren patrocinio al Ejecutivo, y nos vamos a entrampar en cada norma, en la discusión si el Ejecutivo respalda o no finalmente una estructura que además debe mutar, porque el mercado ha cambiado profundamente en los últimos 10 años. Entonces, acá, la primera pregunta, ¿voluntad política del ministerio? Yo entiendo que sí, que hay voluntad política, pero segundo, hay voluntad política de Hacienda y del propio Ejecutivo en impulsarlo, porque de lo contrario vamos a tener una trampa en que no vamos a poder avanzar en la discusión, porque la mayoría de las normas va a requerir indicaciones de iniciativa exclusiva. Eso era, presidente. Yo quiero que le ofrezco la palabra a la ministra, pero sin antes señalar lo siguiente. Chile no puede no tener una superintendencia. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de avanzar sin esto.
y junto con la voluntad del Ejecutivo del Ministerio, yo creo que es responsabilidad de esta comisión no solamente esperar en forma pasiva, sino ser grandes promotores con el Ministerio de que exista una superintendencia. Es necesaria. La experiencia comparada así lo indica, y por eso una de las tareas que deberíamos hacer es pedirle a la biblioteca que nos haga un estudio de normas comparadas en la región, porque creo que es donde están nuestros primeros parámetros. Esta industria ya no es solo una industria, es una industria que además está moldeando muchas de nuestras vidas. Yo creo que hay que entenderlo que para bien y para mal. Y por eso es bien importante ver cómo se avanza. Y mi llamado es que nos transformemos en aliados con el Ministerio para sacar esta tarea adelante. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Tal como usted lo dice, no hace falta que explique la importancia que han tomado las telecomunicaciones en la vida diaria. Y yo he repetido varias veces que este ministerio, que históricamente era un ministerio clasificado como técnico, se ha transformado cada vez en un ministerio, más en un ministerio social, tanto en el ámbito del transporte como en las telecomunicaciones. Así que el alcance que tienen estas modificaciones va mucho más allá de un tema normativo o de un control de normativa, que tiene un impacto para el país que es muy grande. Nosotros, por supuesto que en las primeras conversaciones, el planteamiento es, bueno, vean con la misma plata cómo se reparten entre los dos. Y eso no es posible, pero porque hay cosas que naturalmente se repiten. Es decir, uno no es que tome la Subtel y la divida y le saca un pedazo, lo transforma en superintendencia. También el sector ha crecido en las demandas y en la necesidad de fortalecer el desarrollo. Así que hay un soporte de argumentación que nosotros consideramos que es bastante sólido para ir avanzando también en el tema de financiamiento. Que si bien no está completamente confirmado, tiene a nuestro juicio una buena posibilidad de ocurrir porque es parte también de la modernización del Estado. Aquí no avanzar en esto puede terminar costando mucho más en recursos públicos que lo que podría costar tener esta institucionalidad nueva, modernizada, adaptada a lo que es el desarrollo de la industria y con protección del interés de los usuarios de manera mucho más eficaz. Porque los recursos actuales de fiscalización de Subtel, por ejemplo, son limitados para las dimensiones que ha tomado esta industria y para la cantidad de uso de los sistemas de telecomunicaciones. Tenemos 54 millones de contratos de telecomunicaciones, así que es probablemente la mayor cantidad de contratos que haya en servicios a las personas. Así que creemos que en conjunto podemos avanzar en eso. Desde luego que es tarea nuestra tener el respaldo, conseguir el respaldo de Hacienda para esta propuesta, que en parte es cierto que no avanzó justamente por temas financieros, pero creemos que ahora la evidencia que ha dejado la pandemia cambia el escenario también de esta conversación. Así que la intención nuestra es seguir adelante, es tener, ya hemos hecho todas las estimaciones, además de costos de la superintendencia, está la información preparada, dejo a la subsecretaria si quiere agregar algo más, pero estamos, como digo, en camino, la decisión política, por lo menos de ir adelante, sí, ya la tenemos confirmada y respaldada. Ahora tenemos que resolver el financiamiento, pero no hay ningún impedimento de ir adelante con esta modernización. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Presidente. Señor Chaguán. No, que a mí me parece que muy valiosa la respuesta de la ministra y que muestra la voluntad y por tanto nos reafirma que la comisión no puede esperar pasivamente lo que usted ha planteado. Yo lo suscribo perfectamente. Ahora me gustaría, usted, presidente, pidió experiencias comparadas de los países vecinos. No, yo diría el contexto de la OCDE. ¿Por qué no pedimos efectivamente que cuáles son las experiencias comparadas en el contexto de la OCDE? Nosotros somos los países de los que está en la vanguardia en esta materia. Colombia, senador Chaguán. ¿Perdón? Colombia tiene un muy buen sistema. O Colombia, pero está bien, pero
Colombia y la OCDE, por último para tenerlo a la vista y mirarlo, eso es simplemente. Muy bien, me parece lo relevante es que tengamos estudios comparados. La industria nos va a dar su opinión a dónde les va mejor y a dónde les va peor también, porque la industria no es nacional solamente, pero nos tienen que decir la firma cómo les va en un lugar y en otro con la superintendencia, porque yo entiendo que las superintendencias son una institucionalidad necesaria para garantizar el funcionamiento, pero también es una situación que la industria la obliga también. Y es bueno recoger experiencias comparadas en eso. Creo que aquí han surgido a lo menos 2 o 3 conceptos que probablemente son de tremendo interés, si es que el órgano es colegiado o no es colegiado, qué tipo de fiscalización vamos a hacer, si es solamente buscando la sanción o preventiva de riesgo, como ha planteado Pamela, y cómo uno establece una cultura distinta en esta materia que es bien importante. El cómo evitar una judicialización excesiva, que con todo respeto, esta es una industria que tiene hartos abogados activos. Y es parte de la cultura propia de la actividad, no lo digo como una crítica, lo digo como una constatación. Tanto Mariana como Pupi han puesto énfasis en cómo asegurar que las reglas son muy conocidas, uniformes, claras, y ahí yo creo que hay 3 áreas de definiciones que son bien importantes. Yo creo que comparar experiencias es bueno, ver cuáles son las mejores prácticas que hay en esta área para que nos pongamos al día. Estamos probablemente bastante atrasados en términos comparativos. Y en eso la opinión y la experiencia de la industria nos puede servir mucho. Lo digo en el sentido muy sincero, porque lo que queremos es mejor calidad de servicio, etc. Y yo aprovecho a plantear un tema que es complementario, que no sé si viene al caso o no, pero en un momento se ha discutido de cómo junto con la construcción de esta superintendencia logramos la alianza pública-privada para efectivamente conectar con fibra óptica a todos los hogares de Chile. Es decir, cómo junto con la creación de una superintendencia somos capaces de dar un salto cualitativo para cerrar la brecha digital, porque tenemos problemas de cobertura, a veces nos engañamos cuando usamos solamente el concepto genérico e incluimos en algunos datos, o algunos incluyen los datos, los celulares como que fueran equivalentes a la fibra óptica, y todos sabemos que no es así. La pandemia ha demostrado las dificultades que tenemos. Hay algunos, no sé si fue un estudio de Atelmo que planteaba la necesidad de una inversión de $4.000 millones para efectivamente avanzar en conectar todos los hogares, pero dejar con la puerta abierta de cómo lograr el apoyo al financiamiento público. Y son temas, yo creo que la ministra lo ha planteado, son algo que son fundamentales hoy en día. Y vamos a necesitar abrir este debate también en la ley de presupuesto, porque no es solo la superintendencia la que necesitamos hoy. Si vamos a dar una política y un plan nacional digital de otra naturaleza, y si vamos a avanzar a otras tecnologías. Es bueno ir avanzando en estas diferentes áreas. Yo creo que el tema del presupuesto, ministra, si bien es real, no creo que, a ver, voy a decirlo de otra forma. Si terminamos ratoneando un presupuesto para una superintendencia en esta área, la verdad es que vamos a estar muy mal como país. Aquí necesitamos cambiar la lógica. Yo sé que se nos vino esto encima. Los otros gobiernos no lo han hecho, pero no porque los otros no lo han hecho no vamos a ver cómo generar las condiciones para hacerlo ahora. Yo creo que eso, y cuente con nuestro apoyo pleno en eso, porque necesitamos ver que la superintendencia tenga músculo, sea seria realmente, pero también nos preocupan las otras cosas. No sé si podemos ver el texto en pantalla, Diego, para simplemente recordar la estructura de cómo está hecho. Sí, voy a compartir el comparado, presidente. ¿Ya? En la segunda columna es donde se ubica el texto propiamente tal
Senador Letelier, no sé si describo en términos generales la estructura, presidente. Sí, por favor. Sí, mire, el proyecto tiene en su tenor actual 4 títulos y una parte de articulado transitorio. En la primera parte, la que está actualmente proyectada, en el primer título se establecen la creación del órgano, su naturaleza orgánica, el objeto del mismo, las atribuciones de la superintendencia y del superintendente separadamente. Entre otras cosas, se dispone, que es un aspecto quizás a considerar, la existencia de direcciones regionales, sin perjuicio de no establecer un listado de atribuciones de dichos dispositivos, sino que solamente se establece la existencia de las mismas y que ellas tendrán las atribuciones que les va a delegar el superintendente de telecomunicaciones. También se especifica bastante, tal como lo dijo Mariana anteriormente, la atribución de requerir información por parte de la superintendencia a los operadores, que es la denominación que adoptan las empresas del rubro finalmente en el tenor del proyecto. Luego hay un título segundo, presidente, donde está la fiscalización propiamente tal, dentro de las cuales una de las medidas quizás más novedosas es la existencia de las medidas provisionales, que son finalmente medidas administrativas de carácter cautelar propiamente tal, en donde se establece la posibilidad ante eventos excepcionales que pudiesen eventualmente generar daño a las personas o a los servicios propiamente de telecomunicaciones, la suspensión de algunas de las acciones de las compañías del rubro, se establece bastante reglado esa potestad. Luego hay un título tercero donde se establecen las sanciones propiamente tal, se las cataloga en 3 categorías: sanciones gravísimas, graves y leves. Se tipifican las primeras 2 y las leves finalmente vienen a ser digamos, una categoría residual, cualquiera que no se contemple como gravísima ni como grave. Luego finalmente hay un título de disposiciones generales en donde se efectúan algunas adecuaciones a la Ley General de Telecomunicaciones, donde se entiende que de igual forma debiesen efectuarse más modificaciones para la perfecta congruencia entre ambos cuerpos. Es necesario avanzar en ese sentido. Y tal como decía, finalmente hay una parte de articulado transitorio. Cabe destacar también la existencia de un procedimiento sancionatorio bastante reglado, en donde se norman, entre otras cosas, la parte probatoria, el inicio y la resolución del procedimiento, como también la posibilidad de acudir de alguna u otra forma a los tribunales de justicia, la existencia de recursos y todos los demás mecanismos y dispositivos propios de un procedimiento de esa naturaleza, presidente. Eso es lo que se podría describir a grandes rasgos el proyecto. Muchísimas gracias. Le ofrezco la palabra. ¿Cómo vamos a seguir, presidente? Ya, a ver si nos sacan, ahí está. Yo propondría que podamos junto con... yo he escuchado que la experiencia colombiana es muy buena y yo creo que sería bueno tener algunos datos como eso a la vista, Diego, nos pueden ayudar para compartir. No sé si el Ejecutivo tiene una opinión sobre la experiencia en Colombia, por lo menos de lo que yo he leído en la región parece ser bastante positiva. Presidente, no específicamente por su intermedio, no específicamente sobre la experiencia colombiana. El mercado de telecomunicaciones allá es un poco distinto. De hecho, hay empresas grandes que son del Estado, tienen una forma de regular distinta y deberíamos mirar esa experiencia. Quisiera decir también que, dado que han pasado muchos años desde el primer texto, también tenemos que darle una mirada respecto a la forma de fiscalizar. Vamos a tener que, por ejemplo, incorporar medidas que nos permitan hacer fiscalización remota usando la mejor tecnología. Y eso seguramente también puede afectar el hecho de que necesitamos menos personas controlando y más sistemas de generación de indicadores automáticos. Hay algunas cosas que creo que son de modernización tecnológica que deberíamos poder incorporar al texto. Yo no sé si la mejor forma de avanzar, bueno, la subsecretaria nos había propuesto una pequeña cronograma. De trabajo que era justamente ir leyendo el texto. Y sin duda lo primero sería definir cuáles van a ser
atribuciones. Yo creo que eso tenemos que concentrar nuestra próxima sesión en atribuciones, que es algo básico y que no sé, subsecretaria y ministra, si le parece que partamos por ahí. Nos concentremos en el título primero. Entiendo que respecto al capítulo, no le entendí bien a Diego, ¿los procedimientos sancionatorios están en el segundo título o están en otra parte? En el título tercero, presidente. De las sanciones propiamente tal. Le digo los artículos 40 y algo. ¿Ya? El 41, el que Mariana mencionaba como que sí, perdón. Es el... de cuidado. Sí, al artículo 33 en adelante, senador. ¿Ya? Sí, quizá en un segundo momento podamos ver los mecanismos de fiscalización y sanciones en una segunda discusión conjunta. Y lo tercero ya es una cosa más administrativa que quizás lo podamos ver entre la Secretaría y el Ejecutivo, que es adecuaciones de normas con los cambios legales que se han producido. No sé si les parece que lo hagamos de esa forma. Por lo menos para nosotros está muy bien, porque partir con la definición de cómo quedan las funciones nos parece que es clave. El resto se desprende un poco de eso porque empieza a ser ya más, está en el ámbito de la implementación de esas funciones. Así que partir con esa discusión me parece que compartimos totalmente la propuesta. Muchas gracias. Entonces, don Luis, yo le pediría que usted nos pueda ayudar en asegurar una información previa sobre el estudio comparado de cuáles son las funciones que han tenido la superintendencia en diferentes países, cuáles son las buenas prácticas que se plantean a nivel de la OECD, para que tengamos esa información a la vista con algún tipo de comparado que nos permita aquello. Y si, por cierto, quiero dejar invitar a la industria, a sus representantes, a asesores quienes consideren que nos puedan acompañar en la discusión, no tenemos ninguna dificultad, vamos a pedirle a CONADECU que también nos acompañe en el proceso de discusión para que esto sea lo más abierto y transparente en el debate posible, y quizás ustedes mismas nos puedan, en su experiencia de trabajo en varios lugares, dar su visión de cuáles funciones son fundamentales, cuáles no. Ya sabemos que a algunas les preocupan de facultades de requerir información, qué tipo de información y en qué condiciones, pero pueden haber otras normas. Los dejamos invitados a que también, si quieren en esto tener un rol activo, que por favor se sienten en libertad de hacerlo. ¿Les parece que quedemos en esa materia? La próxima sesión nos concentramos en facultades. Don Luis, usted nos prepara un cuadro comparado que la podamos conocer antes y también se lo manda al Ejecutivo, por favor. ¿Estamos? Y nosotros, presidente, también desde Subtel, algunos estudios que tenemos también los podemos hacer llegar para que se considere como comparativo. Muchísimas gracias. Presidente. Sí. Quiero otro tema que pudiéramos ver de la comisión con la ministra. No sé si una vez que terminemos esto. ¿Ya? A mí me gustaría pedirle, quiero insistir, no sé si fue a Termo o a alguna de las empresas que planteó esto de la inversión de fibra óptica a todas las casas. Recuerdo quién hizo el estudio. No sé si fue una empresa en particular. Carlos Cruz, ¿o no? Don presidente, revisamos con las compañías quién fue la que presentó la información y se la hacemos llegar. Igual tenemos estimaciones, agradecemos también la invitación para seguir participando y poder dar nuestras opiniones. Como le comenté durante la presentación, estamos disponibles para discutir todo lo que tenga que ver con el futuro de las telecomunicaciones que consideramos claves para el país. Muchas gracias. Antes de despedirle, me gustaría pedirle tanto a Termo como a WOM de que esto puede ser un trabajo casi en paralelo, pero la alianza pública-privada para cerrar la brecha digital es fundamental. Necesitamos encontrar una forma de que fibra óptica llegue a las casas, de cómo generar los incentivos y los compromisos para que eso exista.
Entonces, es bien importante ir escuchando las opiniones de usted junto con los estudios, ir recogiendo opiniones. Yo sé que la discusión siempre va a ser ¿y quién paga? ¿Y cómo se paga? ¿En qué plazo? Pero el país necesita tomar una actitud muy agresiva en esta materia. Si es que vamos a dar ciertos saltos cualitativos y las opiniones de ustedes nos pueden interesar mucho, sea de cada empresa, sea de la asociación gremial, y quizá en algún momento, junto con ustedes, junto con la comisión y el ejecutivo y también con el Consejo de Público-Privado de Inversiones, podamos buscar cómo enfrentar ese dilema, que creo que realmente es uno gigante que tenemos, si es que vamos a poder acortar los plazos en esta materia. Entonces, agradecerles a todas, a nuestros invitados que nos hayan acompañado. Cuenten con nosotros y le estamos avisando la próxima sesión. Le pedimos a la ministra y a la subsecretaria que se puedan quedar con nosotros un ratito para ver los otros temas, algunos de transporte que tenemos que abordar. Muchas gracias a nuestros invitados. Hasta luego, muchas gracias. Nosotros súper disponibles también para continuar. Hasta luego, gracias. Gracias, Mariana, gracias, Pupi, gracias, Juan Pedro. Gracias, hasta luego. Senador García Huidobro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Son dos temas. Uno, que es más corto. Hace 2 días atrás vi, iniciando las noticias, el tema de las carreras clandestinas en Locur, dándose una vuelta a un corredor experto, ahí parece. En esta comisión tenemos justamente este proyecto que viene de la Cámara de Diputados. Hay algunos detalles que tendríamos que revisar. Yo no sé si el gobierno ha pensado, ministra, ponerle urgencia a este proyecto, porque creo que a medida que la pandemia está trayendo más actividad y más movimiento, vamos a tener nuevamente problemas serios. Y esto como que fiscalización no hay, es así. Entonces, eso es la primera consulta. Y lo otro, ¿cómo va ya creo que cómo salió en el diario oficial el aporte justamente a los colectivos, taxis, al transporte escolar, etcétera? Por lo menos se incluyeron lo que habíamos conversado. Pero me gustaría saber también cómo está la situación, cómo van los aportes, cómo está la operatoria misma de eso. Así que muchas gracias. Muchas gracias, senador. Ministra, solo para socializar, yo entiendo que el proyecto del tema inicial que planteó el senador García Huidobro está en sala, está con urgencia. Y le sugiero que pueda hablar con los jefes de comité para que logremos que ellos le pongan el compromiso para que pueda estar en tabla, porque el Ejecutivo ha puesto urgencia en diferentes momentos y no quiero liberarlos de nada, pero es más bien responsabilidad nuestra, para ser bien honesto y para poder hablar. Don Diego. Sí, presidente, una precisión en ese sentido. Nosotros el año pasado despachamos uno a la sala. Está en esa instancia desde aproximadamente septiembre del año pasado, y el que llegó a la comisión efectivamente tiene urgencia, senador García Huidobro, pero viene en segundo trámite. Senador Chaguán, ¿sobre el tema? Sí, sobre el tema, presidente. Lo que pasa es que habíamos conversado con el Ejecutivo en su momento porque querían darle prioridad al proyecto que habíamos sacado nosotros y que lo armamos justamente de acuerdo a los requerimientos del propio ministerio. Entonces, lo que yo le pediría es que pudiéramos sacar rápidamente nuestro proyecto que está, como bien dice Diego, para vista de la sesión del plenario del Senado, y luego poder priorizar ese proyecto versus el que viene de la Cámara, que entiendo que viene de manera distinta a como el Ejecutivo pretendía sacar el proyecto. Entonces, yo no sé si las cosas cambiaron, ministra, pero en ese contexto es ver si es posible ponerle urgencia al proyecto nuestro, porque con urgencia es posible ponerlo en tabla y sacarlo sin discusión. Yo creo que va a ser un proyecto sin discusión prácticamente. Ese es el primer tema. Y lo segundo, volver a insistirle respecto al reglamento para el proyecto de ley de velocidad mínima garantizada, que fue un tema que ya se planteó, pero que es necesario sacarlo con urgencia.
Gracias. Mire, sobre el primer punto, yo me siento un poco en la incomodidad y me imagino que la ministra es aún peor, porque son dos proyectos y ella no está en condiciones, menos en esta época, de estarse peleando con la Cámara. El nuestro era anterior, ¿ah? No, está bien, estoy solamente queriendo explicitar que tenemos una dificultad. Eso es todo. Hay un proyecto que está en la sala. Si queremos que algo avance, los comités tienen que tomar una decisión para asegurar que el proyecto que está en la sala tenga su ritmo. Lo planteo, entiendo la inquietud, pero hagamos lo nuestro primero. Eso es lo que quiero plantear. Porque de lo contrario vamos a poner a la ministra en una situación incómoda. Entonces, bien. Está bien, presidente. Hablemos con nuestro jefe de comité. Sí, menos cuando estamos a punto de comenzar la discusión de la ley de presupuesto. Entonces, no es el momento de tener desacuerdos. Por lo menos en materia de la implementación de el bono transportista, quizá el Ejecutivo nos pueda entregar información. Es evidente que el reglamento no quedó bien, tiene un problema, y eso sí va a ser un dolor de cabeza para la ministra en la discusión de la ley de presupuesto, porque dejaron fuera el Ministerio de Hacienda a un grupo de personas. Sé que no es con ella con quien vamos a pelear, pero vamos a tener una dificultad al momento de discutir la partida, de cómo asegurar que se cumpla la ley. El reglamento recortó lo que decía la ley porque se basaron en un acuerdo que firmó el Ejecutivo con algunos dirigentes, pero es algo que, quiero decirlo, no nos compete al Congreso Nacional. Nosotros aprobamos una ley que dijimos que todos, los microempresarios y conductores, tenían derecho al bono. O sea, pero quizás la ministra nos quiere informar ahora o quizás para la próxima reunión de cómo funciona la plataforma, cómo ha avanzado eso. Ministro. Muchas gracias, presidente. Y por su intermedio voy a hacer algunos comentarios respecto a estos temas. Respecto al primero, me parece que lo más urgente es avanzar en una definición y en tener el instrumento legal de control. Las últimas cifras nos muestran que la baja de tráfico en ciudades producto de la pandemia se ha traducido en un aumento de la velocidad de circulación. Y si bien tenemos un registro de menos siniestros, tenemos un aumento de fallecidos, especialmente de ciclistas, de los usuarios más frágiles del sistema. Y por eso hemos convocado nosotros ya, por ejemplo, esta semana al Consejo de la Sociedad Civil, que tiene varias organizaciones ciclistas incorporadas. Ayer tuvimos reunión con Carabineros para hacer un operativo urgente de fiscalización. Estamos tomando una serie de medidas que apuntan en la dirección de volver a aplicar la ley de convivencia vial tal como se estableció. Realmente es una preocupación mayor. Estamos corriendo grandes riesgos. El tema de la velocidad de circulación está en un límite. Hemos detectado personas circulando a más de 80 kilómetros por hora en zonas urbanas, así que el riesgo no necesito explicarlo. Por eso también hago una referencia al proyecto CATI, el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, que nos interesa mucho que podamos avanzar en sacarlo adelante, que se ve que ya hay una evidencia contundente que nos pone alerta sobre la seguridad vial que está costando vidas. Así que por eso me parece que esta discusión es de la mayor importancia. Vamos a revisar nosotros también por nuestro lado exactamente en qué está cada una de estas dos iniciativas, pero quiero reforzar que no tenemos mucho tiempo para actuar rápido y tener sanciones mayores. Respecto al bono, solamente voy a dar algunas cifras gruesas de las postulaciones. En 3 días tuvimos más de 90.000 ingresos a la plataforma. ¿90.000? 90.000 en 3 días. Creo que ningún otro beneficio había tenido ese récord. Lo que refleja que había un sector esperando poder tener acceso a esto.
hemos tenido ya más de 40.000 validaciones, digamos, de casos que están aptos para el pago. Las cifras son muy monumentales. De hecho, tuvimos que durante el fin de semana parar después de los 90.000 para volver a ordenar, estructurar todo, y desde el lunes se abrió la plataforma de nuevo. Ya estamos entregando bloques grandes de datos validados para que vayan a tesorería y se empiece a activar el pago pronto. Así que va funcionando bien, no hemos tenido mayores problemas, ha habido una plataforma de consulta, pero el interés por acceder al bono es muy grande. También se abrió esta semana ya la postulación a los créditos, a las 3 cuotas de crédito, 2 de las cuales se pueden pedir este año y una el próximo. Eso también ya está abierto, funcionando, y en ese caso ha habido menos ingresos comparados con los 90.000 que tuvimos, como digo, en 3 días, en los 3 primeros días de abrir la plataforma. Fue récord para cualquiera de los beneficios que se haya entregado hasta ahora. Y respecto al alcance del reglamento, por supuesto, nosotros entendemos, está la ley aprobada, está el reglamento también ya vigente, y por lo menos la obligación nuestra es movernos dentro de lo que establecen esos dos instrumentos. Así que cualquier discusión siempre es posible, pero por ahora lo que nosotros podemos hacer es lo que tenemos autorización para hacer. Está muy bien. ¿Alguna consulta adicional, colegas? ¿Tienen regionalizado esa información, ministra? ¿O no saben de qué región está llegando la información? ¿O por categoría? Está todo, es que al tener el root de los postulantes está toda la información, porque son todas, los propietarios están todos registrados en el ministerio. Así que sabemos en qué región están autorizados y dónde están operando. Los conductores son validados por un propietario. Así que uno puede deducir del propietario que lo validó de qué región es. Así que podríamos pedir un resumen. Por ahora el equipo está bien sobrecargado con el proceso básico de pago. Así que preferiría, si es posible, no pedirles por ahora esa estadística. Pero se la podemos dejar pedida para que en cuanto ya hayan alcanzado como una rutina, nos puedan generar esas cifras y traerlas para la comisión. Muchas gracias, ministro. ¿Alguna otra consulta? No sabemos, ministro, no sé si cuando usted menciona el proyecto Katy, que ustedes quieran ponerle urgencia. Vamos a hablar con el ministro Monkeberg para recuperar la urgencia. Ese proyecto tuvo urgencia, y después de los eventos de octubre, en noviembre del año pasado, se le dio prioridad a la agenda social. Por eso es que hubo un cambio en esas prioridades. Pero nosotros creemos que ya a esta altura, con la evidencia que tenemos, deberíamos reponer esa urgencia. Así que tenemos también pedido una reunión con el ministro Monkeberg para discutir. Yo le pediría, si fuera posible, aunque junto con esa urgencia pidan la urgencia del proyecto que crea el Registro Nacional de Conductores Profesionales. Algo que ha quedado en evidencia con el pago del bono es que no tenemos ese registro. Claro. Necesitamos tenerlo como instrumento de política pública. Está para su votación solo en general en la sala, que es lo que necesitamos para después ir a la discusión en particular, pero sería de utilidad para nosotros que eso pudiera avanzar. Senador Chaguán. Sí, no, lo que pasa, presidente, que quedaron postergados una serie de proyectos que están hoy día en sala para su discusión en general, para que vuelvan a la discusión en particular a la comisión, y de los cuales incluso hubo compromiso, incluso de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y que estaba presente, por ejemplo, respecto al Código AMBER. El Código AMBER respecto a las personas desaparecidas o extraviadas, que se pudiera hacer una notificación a las personas que estaban justamente en los radios donde fue vista por última vez la persona. Este es un proyecto que está aprobado en general, que está hace mucho tiempo en tabla, y que esperamos efectivamente una propuesta de la Subsecretaría de Telecomunicaciones para poder sacarlo adelante. Un tema. Segundo tema, como bien dice el presidente, el tema del registro. Tercer tema, el tema que decía relación fundamentalmente con
la actividad de los directorios de las empresas portuarias, que ustedes tenían también una fórmula alternativa, que la idea era presentarla justamente a la comisión, y la idea es sacar el proyecto en general de la sala para que ustedes hubiesen presentado una indicación sustitutiva a través de los consejos ciudades-puertos, que también había una propuesta que ustedes habían sostenido que le iban a presentar, tampoco se ha presentado. Está el proyecto de ley que también está votado en general, que decía en relación con aquellas personas que usaran algún dispositivo con la conducción. Espera, Francisco. No podemos hacer la lista de compra del supermercado. No, pero lo que le quiero pedir presidente, demos un segundo para terminar simplemente, y yo termino. Simplemente lo que le quiero pedir a la ministra es que nos pongamos de acuerdo en qué vamos a priorizar en la agenda legislativa. Porque si la prioridad del Ejecutivo es Katy, se va a encontrar con un portazo de mis socios de coalición, de la propia coalición, que ya anunciaron voto en contra. Entonces va a tener un problema mayúsculo. Entonces yo prefiero que tengamos concordar la agenda legislativa que viene por delante para poder avanzar. De lo contrario, se va a trancar nuevamente en la sala del Senado. Muchas gracias. Entiendo que lo que le estamos pidiendo es que junto con el gobierno quiere sacar adelante a Katy el proyecto, la ministra lo ha planteado como una urgencia, que nosotros le podamos pedir sacar 2 proyectos con su apoyo también de mociones, sea el registro y ámbar en primer término, mientras vemos cómo resolvemos el proyecto de carrera. Muy bien. Podemos definir eso como prioridades. Perfecto, presidente. Ministra, un último tema solo para anunciar. El año pasado tuvimos una discusión, los últimos 2 años, sobre el Fondo de Asignación Regional FAR, de cuánta plata se está quedando el Tesoro Público y no está yendo a las regiones, que es uno de los debates. Y el otro, ya en la Ley de Presupuesto 2020, comenzamos a ser más estrictos ciertos parámetros del uso de los recursos y tenemos el compromiso de avanzar en eso para que cada vez más plata de Fondo de Espejo vaya a transporte. Se lo comento para que ustedes puedan también, nosotros estamos trabajando esto con asesores, pero creo que es correcto que se lo podamos enunciar, ¿no? Más que anunciar es contarles, no compartirlo, porque creo que esto es un esfuerzo colectivo que queríamos hacer. Yo creo que eso es relevante. Como ya el presidente dio a conocer el marco de la ley de presupuesto para el próximo año, ya esto va a partir muy pronto, ahora en octubre. Y sabemos que usted va a ser nuestra aliada en este tema, en la medida de lo posible, y el señor Pizarro también esperamos que se sume. Eso va a ser más difícil. Pero aquí tenemos al senador Pizarro, que va a presidir la comisión mixta este año y nos va a colaborar y ayudar mucho. Nos vamos a poner tras él en este debate. Estamos, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levante. Que esté muy bien y muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, gracias. Chao, Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.